Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos y amados hermanos y amigos. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio devocional Bendecidos en Cristo. Estamos estudiando el capítulo 16 del libro de Romanos, de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Como hemos visto los días anteriores, hemos estado hablando de este tema de los saludos, ¿no? Más que un saludo. Cómo el apóstol Pablo reconoce y envía saludos a cada hermano, a cada siervo, cada sierva, cada hermano por su nombre. Una lista de aproximadamente 29 personas a las cuales el apóstol ha identificado. Pero el día de hoy vamos a ver el saludo, los saludos que el equipo pastoral, los consiervos que sirven con Pablo, mandan ahora a los hermanos y a la iglesia. Y por eso he titulado el tema de hoy, Saludos del equipo pastoral. El equipo, los compañeros de milicia, los compañeros de la obra, que han batallado juntos en las tribulaciones, en aflicciones por amor a la obra. Y vamos a leer el capítulo 16, del versículo 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y vamos a ver que en primer lugar Pablo va a mencionar a Timoteo, un conocido nuestro. Timoteo era considerado como un hijo para Pablo, era su discípulo. Él lo había formado, lo había discipulado y lo había preparado en el ministerio. Vamos a leer Filipenses 2, del 19 al 21, donde Pablo está reconociendo y está describiendo qué era para él Timoteo. Dice así: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más, escuche bien, a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan su propio interés, no lo de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. ¡Qué tremendo! Miren cómo se expresa de Timoteo. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirve conmigo en la propagación del Evangelio como lo hace un hijo que sirve a su padre. Para Pablo, Timoteo era su hijo espiritual y él tenía una tremenda confianza, pues él describe que tenía el mismo sentir, la misma carga por la obra. Y Pablo tenía la total confianza de enviar a Timoteo a los filipenses porque sabía que si Timoteo iba, es como si el propio Pablo iría a animar, a consolar a la iglesia. Timoteo estaba con Pablo en Corinto y él está también enviando los saludos de él, porque la obra es de un equipo. La obra no la hace un solo hombre, un solo siervo. Es un equipo pastoral, un equipo de siervos de Dios que trabaja para servir. Y Pablo está incluyendo ahora a su equipo, porque está dando a notar que él no trabaja solo, él tiene un equipo pastoral, tiene un grupo de hermanos, tanto los hermanos de la iglesia, los siervos, los diáconos, los obreros, como los pastores, todos juntos sirviendo al Señor. Luego más adelante va a mencionar a Lucio, ¿no? Podemos ver que en Hechos 13, versículo 1, luego que Pablo y Bernabé sirven allá en la iglesia por más de un año, en la iglesia de Antioquía, cuando el Espíritu Santo los llama a ellos y le dice a la iglesia, ¿no?, que quiere separar, quiere enviar a la obra misionera a Pablo y Bernabé, a sus mejores hombres, pero sin embargo ellos habían preparado discípulos. Y quizás posiblemente este Lucio sea Lucio de Cirene, que menciona Hechos 13, versículo 1. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manamaén, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces estos siervos de Dios que ya Dios había levantado, que Pablo y Bernabé habían discipulado, habían levantado nuevos siervos de Dios, llenos del Señor, llenos de los dones del Señor, ahora se iban a quedar en la iglesia de Antioquía porque ellos se iban a la obra misionera. También se menciona a Jasón.
Y probablemente, no estamos totalmente seguros, pero probablemente también sea Jasón, aquel que se menciona en el capítulo 17 de Hechos. Vamos a leer el capítulo 17, del versículo 5 al 9. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlo del pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Es impresionante porque Jasón era un siervo de Dios, un discípulo que había estado en las milicias, en la predicación del Evangelio, acompañando al apóstol Pablo. Y aquí vemos cómo Jasón había sufrido en carne propia, ¿no? Estaban buscando a Pablo, lo estaban buscando para poder llevarlos a las autoridades, pero no lo encontraron y fueron a la casa de Jasón porque sabían que Jasón allí se hospedaban, allí se reunían en la casa de este siervo de Dios. Y es impresionante cómo Jasón va a sufrir la persecución. Jasón va a ser parte de estas aflicciones que tienen los siervos de Dios. Entonces podemos ver que Jasón, que también había estado sirviendo al Señor, ¿no?, en Tesalónica, y luego fueron a Berea a buscarlos, ¿no? Y allí es donde lo van a buscar a Jasón y va a sufrir esas aflicciones por causa de la obra del Señor. Eran compañeros de milicia, eran compañeros que habían sufrido en carne propia lo que significaba servir al Señor Jesús. Vamos a ver ahora a otro hombre, o dos hombres de Dios, Sosípater y Gayo. El Sosípater también es conocido como Sópater, porque es el nombre abreviado de Sosípater. Fue uno de los personajes que se encargó de acompañar a Pablo en su viaje a Asia. En ese sentido, podría decirse que se trató de una persona comprometida con la obra de Dios, que servía con grande emoción a la congregación, a la iglesia del Señor. Podemos ver que él estaba involucrado también en la obra de Dios como Gayo. En Hechos 20, del 1 al 4, podemos ver lo siguiente, ¿no? En el viaje de Pablo, cuando Pablo fue a Macedonia y a Grecia, y hubo un gran alboroto. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortación con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron, escuchen bien, hasta Asia, Sópater, que es Sosípater, de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, aquí también aparece Timoteo, y Asia, Títico y Trófimo. Hermanos, estos eran siervos de Dios que acompañaban al apóstol en la obra, y ahora él está mandando saludos. Aquí también aparece Gayo, que puede ser que sea este Gayo u otro que estaba hospedando a Pablo. Igualmente en Hechos 19, del 28 al 29 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún la lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. En 1 Corintios 1:14 el apóstol dice: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Vemos que Sosípater y Gayo habían sido compañeros de milicia, de ese desafío de predicar el evangelio en medio de las tribulaciones. Vemos ahora a Erasto. Erasto también es mencionado en Hechos 19, 21 al 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, que son regiones cerca de Corintio, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Él está anunciando aquí. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban. Y miren a quién enviaron: Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. En 2 Timoteo 4, 19 al 21, también, cuando habla de los saludos, el apóstol Pablo dice: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesífero. Y el versículo 20 dice: Erasto se quedó en Corinto,
pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Hermanos, estos eran siervos de Dios, que podemos verlo, cómo sus nombres quedaron registrados en la casa, en la palabra del Señor. Finalmente, algunos estudiosos aseguran que el segundo, que se menciona en Hechos 20, que lo leímos en algún momento, eran hermanos de Tercio, que significaba tercero, y de Cuarto, ¿no? Algunos comentaristas dicen que su padre tenía poca imaginación y le había puesto a sus hijos primero, segundo, tercero, que es Tercio, y cuarto, que se menciona aquí en este relato. Lo que podemos ver, lo que vamos a aprender de hoy día, que el apóstol Pablo, luego de haber enviado saludos a todos los hermanos en Roma, ahora él envía el saludo desde Corinto, de su equipo pastoral, del equipo que servía con él. Hermanos, también tenemos que reconocer e involucrar a los siervos de Dios. Y el apóstol Pablo no se presenta como él solo, él se presenta saludando a todo su equipo que servía, sus compañeros de milicia, que habían trabajado y batallado para que la obra y el reino de Dios se extienda en toda la zona del Asia de Corintio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a saber que somos un solo equipo. La iglesia no es obra de un solo hombre. Están los pastores, en estos casos los ministros, los líderes, los servidores, los diáconos, nuestros hermanos que están en la obra administrativa, todo hermano el que está en la recepción, todos son importantes y todos debemos saludarnos unos a otros y tenernos presente en nuestras oraciones. Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos muestra a Dios. Luego esta epístola de haber enseñado tanta doctrina profunda, el apóstol Pablo va a poner nombres, Señor. Vas a hablar nombre por nombre, no solamente a los fieles de la iglesia, sino a sus consiervos, Padre, saludando y reconociendo la importancia que ellos han tenido en su obra. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por nuestros pastores, gracias por los siervos que te sirven, gracias por cada hermanito, por más sencillo que sea, que es un siervo tuyo, Señor, y nadie pasa indiferente delante de tus ojos porque tú miras la obra de cada uno cuando lo hacemos de todo corazón. Bendice tu iglesia, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.